Bueno, chiquillos, yo hoy día voy a compartir mi pantalla, como lo hago casi siempre, ¿cierto? Para que podamos partir nuestra clase, que vamos a conversar y vamos a hacer la clase con respecto a lo que es la reproducción humana. Ahí está. Comenzando porque como ya hemos visto, ¿cierto? Lo que es métodos anticonceptivos, vimos las infecciones de transmisión sexual. Bueno, también vamos por la reproducción humana, que justo toca a mí este tema. Dentro de esto, igual es importante saberlo, porque así, ya sea hombre o mujer, tenemos claro cómo es el proceso que vive la mujer, que es un proceso más duro que el hombre, ya que el hombre de por sí, su proceso no es como el de la mujer, que tienen, incluso las mujeres tenemos cambios de ánimo y un montón de cambios hormonales también. Así que es importante saberlo, y después, cuando termine esta parte, dentro de hoy día o mañana, por el mismo WhatsApp que tienen ustedes, les voy a enviar una guía de trabajo donde implica las ITS, implica la reproducción humana también, y los métodos anticonceptivos, que es todo lo que hemos pasado como materia, porque yo no he hecho ninguna guía con respecto a esto. Así que es importante que pongamos mucha atención. Y quiero que ustedes también me puedan ayudar, ¿cierto?, a que la clase avance, en el sentido que me gustaría que ustedes también pudieran opinar. ¿Cierto, Moisés? ¿Entiendes o no? Ya, pues, Moisés, mueve las manos por último, dime que sí. Movió la Cacha pura nada. cara. No, ni sabe. No quiere hablar, no quiere hablar. No. Perdido hoy día. Lo perdimos. Ahí está conectando el audio. Moisés, ¿ahora puede hablar o no? Sí. Ya, súper. Vamos a comenzar con los hombres entonces hoy día. En esto de comenzar con los hombres, chuta, me fui, ya la punto del celular. Vamos a minimizar esto. Y vamos a hablar. Ya. Quiero que ustedes me respondan esta pregunta que tengo aquí al principio, que dice: ¿desde qué edad hasta qué edad los hombres pueden ser padres? ¿Alguien sabe? ¿Se le ocurre? ¿Alguna idea que tengan? Toda respuesta es válida, chiquillos, así que es importante que podamos conversar el tema. Hasta los 55, 60. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera opinar? Es que yo creo que la edad como límite no tiene. ¿Ya? Depende de la persona, o sea, del hombre, pues, Uh-huh. en este caso. Porque igual hay hombres que pueden ser muy longevos y tener hijos igual. Sí. Bien. ¿Y desde qué edad? Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Y desde qué edad pueden ser papás los hombres? De los 11 años, 12 años puede pasar. Cintia, estáis súper bien. ¿Por Sí, qué crees tú que desde los 11 años más o menos en adelante pueden ser padres? Porque ahí ya empieza a agarrar, como ya tienen curiosidad, el hombre, los niños tienen curiosidad de experimentar, quieren saber cómo son las cosas, y en cambio son unos niños a veces que pueden cometer errores de agarrar y estar con una mujer o estar con otra niñita y la pueden embarazar. Por muchas razones, porque ya ellos ya están agarrando esa edad, ya están algunos niños ya quieren agarrar, ya empiezan a agarrarse y a querer aprender muchas cosas que ellos tienen curiosidades porque ya las hormonas se les alborota, yo creo, pues, profe. Mire, Y uno siempre tiene que agarrar y hablarle desde un comienzo cómo son las cosas, tenerle confianza. Bueno, a lo menos si tienen niñito hombre, agarrar y hablarle siempre cómo son las cosas,
tener más comunicación con ellos o agarrar y hablar o por muchas razones. Muy bien, Cintia. Bueno, es súper importante las conversaciones de padre e hijo desde edad temprana con respecto a la educación sexual, ya que muchas veces, por ejemplo, cuando parte el joven, ¿cierto? El preadolescente parte con la masturbación, muchas veces muchos papás lo toman como algo muy malo, pero es algo necesario. Aunque ustedes no lo crean, Exactamente. es súper necesario que él explore y conozca su cuerpo, ¿cierto? Al igual que la mujer, es súper importante que puedan conocer y experimentar las emociones que podría tener si tuviera relaciones sexuales. Ahora, por ejemplo, dentro de esto también ayuda, ¿cierto?, a que el pene también esté más aliviado para cuando le toque o quiera tener relaciones sexuales, ¿ya? En este caso, el pene podría estar preparado para eso, y es por eso que es importante que la parte de la masturbación del niño, o sea, del preadolescente, porque ya estamos hablando que antiguamente un preadolescente partía como los 13, 15 años, pero si hablamos hoy en día, esto se fue adelantando, al igual que los ciclos menstruales de las mujeres. Ya tenemos niños que nacen como, entre comillas, como más maduros, no mentalmente, sino que estamos hablando de su cuerpo. Que ya, por ejemplo, cuando tienen 10 años ya se están desarrollando, pero hacia full, y yo me acuerdo cuando tenía 10 años no tenía nada, pues. Y me imagino que ustedes lo mismo, pues yo jugando a las muñecas todavía a los 12, 13 años jugando con Barbie. Entonces, esto también de las redes sociales, la televisión, el tener más acceso a la información, ayuda también al desarrollo más temprano. Dentro de esto, respondiendo a la pregunta que sale acá, ¿desde qué edad pueden ser los hombres, pueden ser papás? ¿Desde hasta qué edad? Bueno, vamos a empezar diciendo que desde aproximadamente entre los 11 y 13 años, los niños pueden empezar bueno, a pesar de que empiecen a experimentar, ¿cierto? Es importante que tengan claro que cuando ya empiezan a eyacular, ya ellos pueden empezar a ser padres. Ya el primer o segundo año de eyaculación que ellos tienen, tiene que ver que ellos están recién, sus espermatozoides están muy maduros todavía, por lo cual muchas veces tienen, no sé si se han dado cuenta una de ustedes que tengan hijos que son más pequeños, ¿cierto? O que hayan tenido hijos de esta edad, un poquito antes de los 11, o puede ser a los 11, 13 años, ¿cierto? Más o menos, es una edad que ellos empiezan incluso a tener sueños mojados, a pesar de que a lo mejor no están en el periodo de la masturbación, pero sí están en el periodo de tener sueños mojados sin que ellos tengan claridad de qué está pasando, y eso también es una forma de la eyaculación que ellos tienen. Entonces te empieza a madurar de a poco, que la maduración puede durar entre 1 hasta 2 años, por lo cual de ahí en adelante el chico puede ser padre. ¿Hasta qué edad podría ser padre? Bueno, No lo tiene edad. ideal, exacto, lo ideal sería que a lo mejor el hombre pudiera ser padre hasta los 55 años, como máximo, porque ya después el espermatozoide se empieza a desgastar, a ser más débil. Entonces, hay estudios que dicen que después con el tiempo, el hombre de por sí, como empieza con su esperma a ser mucho más débil, puede ser que incluso después, si llega a fecundar, ¿cierto?, algún ovocito, puede ser que venga con problemas genéticos el bebé, como por ejemplo la más clásica, que es el síndrome de Down, ¿ya? Y es A por eso... veces se causan los embarazos de agua. ¿Perdón? A veces también se causan los embarazos de agua, les dicen. Claro.
o los embarazos ficticios, a eso te refieres, Yo ¿cierto? estoy en clase, ¿ya? De ahí hablamos. Sí, algo así. Ya. Sí, es verdad eso, porque la mujer incluso puede hasta engordar, ¿cierto? Pero en ningún momento la mujer fue fecundada realmente. Entonces hay que tener súper claro que igual es importante que, por ejemplo, el hombre evitara ser padre con tanta edad para evitar, ¿cierto?, alguna enfermedad de cromosomas. Oiga, profe, y yo tengo un familiar que tiene, mi tía tiene 50 años y tiene una guagua de 1 año y medio, y su marido tiene 73 años. Pero por eso, es que lo que pasa es que Y sí la guagua es sana. Exacto. Pero ¿por qué, digamos, y yo me agarro y me pregunto, digamos, a los 50 años todavía pueden agarrar y pueden si ya están, ella en la premenopausia en la menopausia se embarazó? Ya, vamos a Más hablar peligro corrió ahí, yo creo. el peligro se ocurre, como usted decía, en la premenopausia. No en la menopausia, que eso después lo Ya. vamos a ver. Pero sí existe un peligro de quedar embarazada durante el periodo premenopáusico. Y la mujer durante ese periodo puede ser madre, si el cuerpo todavía está apto. Mientras le llegue el periodo menstrual, el cuerpo está apto para eso. Entonces, la mujer, en este caso, ¿cierto?, tiene varias fases para vivir, para tener hijos. Y vamos a partir, ¿cierto?, cuando la mujer, desde que nace, ¿cierto?, al principio cuando nace, es niña, ¿cierto?, la mujer en ese periodo no puede tener hijos, no puede ser madre, a menos que le haya llegado su periodo menstrual. El periodo menstrual, que es aquí cuando empieza su primer periodo menstrual, que se llama menarquía. Este es el primer sábado que tiene la mujer, o la primera regla, como le queramos decir. Esto más o menos es en la edad hoy en día se dice que es entre los 11 y 13 años. Pero regularmente incluso se puede esperar que la niña pueda tener su primera menarquía, ¿cierto?, hasta los 15. Dentro de esto hay mujeres también niñas, que son muy niñas, que le llega su primera regla a los 8, 9 años, que eso también puede ocurrir. Sí, a los 9 años. Sí, puede ocurrir. Pero hay médicos que también, o matronas, ¿cierto?, que ayudan, ¿cierto?, con ciertos medicamentos a retrasar este periodo. ¿Cómo lo hacen? La niña, por ejemplo, le llega su primer periodo y con medicamentos puede incluso retrasar este periodo hasta por 1 año, más o menos. No sé si no sabía eso. No sé si es bueno o es malo, pero también podemos pensar que si la niña todavía es muy niña para sus cosas, a lo mejor esto le puede afectar psicológicamente, porque lo puede hacer que tenga la obligación como de crecer o madurar psicológicamente, ¿ya? Este sangrado, ¿cierto?, que es el primero, esto igual habitualmente puede durar 28 días, pero también se considera normal que pueda durar entre 21 hasta 35 días el periodo, ¿ya? El ciclo menstrual, no el sangrado, el ciclo, ¿ya? Que ahí vamos a hacer la diferencia entre lo que es el ciclo a lo que es el sangrado. Entonces, dentro de la menarquía también existe la posibilidad que, como está recién su cuerpo adaptándose a esto nuevo, a estas nuevas hormonas que tiene, dentro de la menarquía puede ser que mi primer sangrado haya sido a los 10 años y después, mágicamente, nunca más tuve regla hasta que cumplir 11. Eso también puede ocurrir, o que le pueda llegar cada 3 meses, y uno dice, pero ¿cómo no está embarazada? A lo mejor tiene relaciones sexuales, etc. Puede que incluso no esté haciendo absolutamente nada, pero dentro de esto existe la posibilidad que pase esto, que simplemente, como el cuerpo está recién adaptándose a estas nuevas hormonas, simplemente no sea regular de 28 o de 21 a 35 días, sino que esto pueda durar a lo mejor ciclos más largos.
o simplemente que hasta que se empieza a regular. Cuando ya esto se regula, tenemos lo que es el ciclo menstrual. ¿Qué es el ciclo menstrual? Un ciclo, ¿cierto?, es cuando completamos distintas fases de distintas cosas y después se vuelve a repetir. Es el ciclo del agua. Se anda hablando del ciclo del agua, que el agua, por ejemplo, lo tengo líquida, después cuando el agua de la lluvia, ¿cierto?, cae la lluvia, después se evapora, se convierte en nube y vuelve a ser lluvia, etc. Eso significa que está cumpliendo un ciclo. Ahora, nosotros cumplimos ciclos menstruales. Estos ciclos menstruales, como bien les dije anteriormente, normalmente duran 28 días, pero también se considera normal si a una mujer el periodo le dura 21 días o puede ser que el periodo dure hasta 35 días, ya este ciclo. No todas las mujeres tenemos el mismo ciclo menstrual, incluso hay mujeres que son muy irregulares, ¿ya? Pero para regularizar este ciclo menstrual y la mujer pueda tener un periodo normal, ¿cierto?, se hace normalmente que esta persona, a pesar de que a lo mejor quisiera tener hijos, se regula con pastillas anticonceptivas que son de bajo nivel de hormonas, sino que esto les va a ayudar solamente a regular su ciclo menstrual y no a evitar un embarazo. Esa es la diferencia, ¿ya? Cualquier cosa, ustedes me van preguntando, chiquillas o chiquillos, porque es importante que vamos viendo todo el proceso. Aquí tengo las fases del ciclo menstrual. Igual es como raro estos dibujos, ¿cierto? Pero estos dibujos tienen que ver solamente la parte de arriba, el dibujito que sale arriba, tiene que ver con el ovocito que va madurando. El ciclo menstrual se divide en dos fases importantes. La fase folicular y la fase lútea. Pero estas fases también se subdividen, y eso es lo que vamos a ver hoy día. La fase folicular es la primera fase del ciclo, que comienza cuando nosotros empezamos con nuestro sangrado, ¿ya? Y termina con la ovulación, antes de que nosotros empecemos a ovular, ¿cierto? Durante esta fase, su cuerpo se prepara para la ovulación, ¿cierto? La ovulación obviamente que me va a servir para poder yo después reproducirme. Y existe un aumento de hormonas. ¿Se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, ustedes están sangrando, hay un montón de cosas que ustedes van experimentando, o todas en realidad? Todas tenemos distintas experiencias cuando andamos con nuestro periodo de la parte de sangrado, por lo cual ahí nosotros cada una fomenta las distintas hormonas en su cuerpo, que después lo vamos a ver con más detalle en la parte del sangrado. Dentro de esta después tenemos la fase lútea. La fase lútea, tenemos la fase folicular, después viene la parte de lo que es la ovulación, y viene la fase lútea, que ahí como bien dice que la fase lútea es la tercera fase del ciclo menstrual. Entonces, parte con la fase, ¿cierto?, de lo que es la fase anterior, folicular, ovulación, y después fase lútea. Que esta viene, ¿cierto?, empieza justo después de la ovulación. Y esta termina un día antes, ¿cierto?, cuando parte de nuevo el ciclo menstrual. Ahora, esto puede durar, ¿cierto?, entre 12 a 14 días, pero también puede durar más o menos según, ¿cierto?, según su tipo de calendario que usted tenga. ¿Ya? El calendario, no el calendario del ciclo menstrual que es suyo, propio. ¿Ya? Ahora, como yo bien les decía, que la fase folicular con la fase lútea se subdividen.
a donde está en la fase folicular, está la menstruación y la fase que es la preovulatoria. Vamos a comenzar con la fase de la menstruación. La fase de la menstruación es el inicio de un ciclo. Entonces, cada vez que usted sangre, significa que estoy comenzando un nuevo ciclo menstrual. El primer día de sangrado, aunque haya botado 2, 3 gotitas de sangre, esto significa que desde ese día parte su ciclo menstrual. No cuando usted botó una cantidad más amplia de sangrado. Ahora, hay mujeres que sangran mucho, hay otras que sangran poco, y otras que simplemente les puede durar 1 o 2 días, y otras que le puede durar 7 días. ¿Ya? Cada cuerpo sabe por qué le va a durar tanto. Porque hay mujeres, ¿cierto?, que deben botar más desechos que otros. Dentro de esto, es importante tener claro que durante el sangrado, y donde no estamos en la fase folicular, esta fase yo tengo cambios hormonales, donde estos cambios hormonales yo empiezo, que me duele la cabeza cuando estoy sangrando, que me duelen los senos, que me duele el útero, porque a la mujer no le duelen los ovarios, le duele el útero, y ahí vamos a saber por qué. Entonces, y tenemos cambios incluso de humor, que a lo mejor la película que vi hace 10 años atrás a mí nunca me hizo llorar, pero hoy en día, justo cuando ando con la menstruación, me la lloré toda. Me lloré toda la película. O que incluso ande enojada, o como más conocemos que andemos idiota en esos días. Porque simplemente experimentamos distintos cambios hormonales. Así de simple. Así que el hombre, lamentablemente, tiene que saber adaptar a esos días que nosotros tenemos. Después, tenemos la fase preovulatoria. Esta fase preovulatoria es donde son días previos a que la mujer empiece a ovular. Estos días son importantes porque es donde el endometrio se empieza a engruesar. Si ven en la imagen, en la parte donde está rojito, ¿cierto? Esa es la parte donde está el endometrio. Y este se empieza a engruesar, ¿ya? Se empieza a engruesar para que pueda, en primer lugar, entrar, ¿cierto?, el espermatozoide y pueda ser fecundado con el ovocito, ¿ya? Y estos se empiezan a anidar simplemente para que exista la posibilidad de una fecundación. Su cuerpo todos los meses va a estar preparado para una fecundación. Y es por eso que su cuerpo se está adaptando nuevamente, como ya había botado desechos anteriores, en este momento está simplemente adaptándose de nuevo para poder ver la posibilidad de alguna fecundación. Entonces, aquí es donde nosotros, a pesar de todo, botamos un moco cervical. No sé si se han dado cuenta que uno dice, o ha visto, ¿cierto?, que tiene algunas manchas como blanquitas que de repente botamos a través de la vagina. Bueno, eso también, eso es el moco cervical. Y ese es como un protector, ¿cierto?, que nos ayuda en ese momento para que el endometrio esté un poquito más grueso y nosotros botamos este moco cervical. Siempre hay parte en la fase preovulatoria y en la fase posovulatoria, nosotros botamos y si algún día puede hacerlo también y puede hacer la prueba, en esta fase, este moco cervical no es elasticado. Cuando, por ejemplo, yo lo puedo tomar como pinza con mis manos, ¿ya? Yo lo tomo un poquito y cuando es como... ¿Ustedes han jugado alguna vez con una pestaña que dicen arriba, abajo, se va, se queda? ¿Han jugado alguna vez con esa pestaña? Ya. De la misma forma que usted juega con esa pestaña, usted al abrir los dedos, este moco cervical no va a ser elasticado, sino que le va a quedar pegado en una parte, en la mitad en un dedo y la otra mitad en el otro dedo. ¿Ya? Y eso es parte de la fase preovulatoria. Entonces, después de la fase preovulatoria,
que tenemos la fase preovulatoria y tenemos la fase de menstruación, que esa es la fase de la etapa de lo que es el folicular. Después de esto viene la parte de lo que es la ovulación. Voy a seguir hablando en este caso del moco cervical, porque en la parte de la ovulación, el moco cervical en este caso es como elasticado. Es como si yo pusiera en mis manos, ¿cierto?, un chicle, ¿cierto?, y este lo estirara recién masticado en mis manos. Entonces se pega en ambos dedos y yo lo puedo estirar y lo puedo devolver y volver a estirar. Esa es la parte donde yo me puede decir claramente que estoy ovulando, ¿ya? Y además hay mujeres que se cuidan de esa forma. Entonces, cuando ven que su moco cervical es elástico, saben que están ovulando, por lo cual existe la posibilidad de un embarazo y evitan las relaciones sexuales. Rara la cosa, pero súper bien. Dentro de esto, es importante que se den cuenta que dentro de la ovulación es donde existe la mayor cantidad de días, ¿cierto? O sea, de momentos donde yo puedo quedar embarazada. Se supone que durante este proceso, este es el día 14. Se supone que como mi periodo menstrual mi ciclo menstrual dura 28 días, el día 14 justo es el día que yo voy a estar ovulando. No siempre va a ser justo. Es por eso que se considera desde el día 14, 2 días antes y 2 días después del día 14. Por lo cual, esos son los días que yo voy a estar ovulando. Acá, en la parte anterior, que me voy a devolver, acá. Aquí. Ya. Si se dan cuenta, aquí en el PPT, en el día 14 sale como bien remarcado. Ese día 14 significa, ¿cierto?, ovulación, donde estoy el día más fértil, donde con mayor posibilidades tengo de quedar embarazada. El día 12 y 13, 15 y 16, también salen unos colores claritos, que son más o menos rojos, que son los días, ¿cierto?, que existe la posibilidad de tener un embarazo si yo no me cuido, obviamente. Vamos a Bueno, durante este proceso también, en la ovulación, se rompe y libera un óvulo maduro para su fecundación. Como este estaba en el ovario, este óvulo madura, ¿cierto? Como bien dice, está maduro, sale del óvulo y se va por las trompas de falopio, pero si se dan cuenta en la misma imagen, aquí claramente dice óvulo maduro, y cuando va avanzando, está en ese proceso donde ahí puede ser fecundado por los espermatozoides que van ahí en caminito para poder fecundar. Luego de esto, tengo la fase post-ovulatoria. Es la fase donde mi cuerpo lo que hace, si en el caso de no haber sido fecundado este ovocito, hace de que esta fase, los ovocitos se vuelvan así como más duritos, ¿cierto? Y tengan una capa recubierta que es más o menos como amarillenta. Como esta no fue fecundada, en este caso ya es un desecho de nuestro cuerpo, por lo cual estas se empiezan a juntar, ¿cierto? Y se empiezan a juntar para poder nosotros llegar al periodo del sangrado y evitar, ¿cierto?, lo que es evitar, ¿cierto?, de que estos desechos queden dentro de nuestro cuerpo. Es súper normal que nuestro cuerpo lo bote, sí, debe botarlos, porque son desechos que el cuerpo ya no lo necesita, por lo cual la forma de botarlo es a través del sangrado menstrual. Cuando ya termina la fase posovulatoria, que es el periodo que después de la ovulación, que es del día 17 en adelante hasta que me llegue la regla, ¿cierto? Esta fase es donde yo no puedo quedar embarazada tampoco, ¿ya? Menos voy a quedar embarazada en la parte de lo que es la menstruación. Entonces es súper importante que tengamos claro qué días yo puedo quedar embarazada
es el día 14 de mi ciclo menstrual. 14, partiendo desde el 12 hasta el 16. Luego de esto, aquí yo les hago un resumen donde tengo, ¿cierto?, la menstruación, partiendo desde el día 1, que puede durar 5 días, como les decía yo. Después viene una fase que es lo que es la preovulatoria, la ovulación, y donde el cuerpo, el útero se vuelve a preparar, se prepara para hacer un sangrado, si es que no fue fecundado. En el caso de que sea fecundado, lo más probable es que no siga con ningún sangrado. ¿A qué hora se van Mujeres a que levantar? hay una edad que la mujer, ¿cierto?, deje de sangrar, o sea, perdón, en caso de que sea fecundado, existe la posibilidad de que la mujer pueda seguir sangrando. Ahora, hay dos periodos post, ¿cierto?, de lo que es el periodo donde la mujer empieza su periodo menstrual. Su periodo menstrual lo puede partir aproximadamente de los 13 años hasta normalmente hasta los 50, 40, 45. Chiquilla, les puedo pedir silencio, por favor. Para lavar los calzones. Compañera, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Que estoy terminando. Gracias. Hay un periodo que se llama perimenopausia, que es el periodo donde la mujer, ¿cierto?, deja de sangrar, pero no en su totalidad. Como esta no deja de sangrar en su totalidad, se le llama un periodo perimenopáusico, donde los periodos del sangrado son muy irregulares, donde este periodo, por ejemplo, el primero, no sé, por ejemplo, puede haber sido en enero y el otro después en mayo y después en noviembre. Cuando la mujer deja de, ¿cierto?, producir la cantidad de hormonas femeninas principales para poder ser fecundada y poder tener hijos. Por lo cual, en este caso, cuando parte con este periodo, no significa que haya dejado por completo estas hormonas. Por lo cual, como decía la compañera, que la prima había tenido hija a los 55 años y estaba que le llegaba la regla, sí, a veces no, etcétera. Aquí es el periodo más riesgoso, porque las mujeres, obviamente, seguimos teniendo relaciones sexuales a esa edad, y es súper complejo porque no sabemos nuestro ciclo. Aquí el ciclo menstrual se fue a la punta del cerro, no sabemos cuándo parte, cuándo termina, no sabemos las fases, porque ya en este periodo ya estamos eliminando de a poco, ¿cierto?, esta parte. Ahora, también es importante que durante esta perimenopausia las mujeres tienen una fase súper difícil, con síntomas súper cuáticos, porque, por ejemplo, tenemos los sofocos, cuando las mujeres no pueden estar encerradas, necesitan salir, necesitan hacer un montón de cosas, tienen problemas del sueño que no lo pueden conciliar, porque muchas veces las mujeres, como muchas les gusta tener periodo menstrual, aunque no lo crean, también tenemos lo que la mujer empieza con los bochornos, que se sienten así como con mucho calor, después que tienen frío, que hay un montón de hormonas revueltas en este caso, porque ya no saben cómo funcionar, porque el cuerpo ya está reduciendo la cantidad de hormonas. Y por último tenemos la sequedad vaginal, ya no producimos ese moco cervical que les explicaba yo. Pero para aliviar estos síntomas también podemos acudir a la matrona, al ginecólogo, donde nos pueden ayudar con medicamentos para aliviar estos síntomas que igual son complejos, ¿ya? Y después la mujer, en el último periodo de su vida, ¿cierto?, tiene lo que es la menopausia, donde aquí por naturaleza, ¿cierto?, y es súper normal que la mujer deje de tener su periodo menstrual, porque la mujer tenemos fechas para no seguir embarazada, y creo que a pesar de que uno dice, pucha, qué lata, yo a lo mejor a los 60, 70 años quería ser mamá, creo que la naturaleza es súper sabia en este caso. La naturaleza sabe por qué los... Esa es la menopausia precoz, lo que está hablando usted, ¿cierto? ¿Perdón? La menopausia precoz. No, estoy hablando de... ¿Cierto? Sí existe también la menopausia precoz.
¿Esa fue la pregunta? Sí, Sí, sí existe la menopausia precoz. Les pasa exactamente lo mismo que estoy explicando ahora, pero pasa en una edad mucho más baja de 45 años, incluso hay de repente mujeres que a los 35, 38 años hasta los 40, la mujer está con menopausia y se le llama menopausia precoz porque en este caso la mujer debería de tener su periodo de la parte de lo que es la menopausia entre los 45 y 55 años. Y en este caso, las mujeres dejan, ¿cierto?, de producir todo tipo de hormonas que le ayuden, ¿cierto?, a tener hijos. Pero dentro de esto es importante que es una etapa que también se debería vivir con felicidad, ¿cierto? Y aprovechar a los hijos, que a pesar de que estén grandes, podemos aprovechar incluso en esa edad, podemos aprovechar los nietos y vivir la vida tranquila. Así que esa ha sido mi clase, chiquillos. Espero que les haya gustado mucho. gracias, señorita. Gracias, profe. ¿Les gustó mi clase o no? Sí, Sí, profe. Ya, Está súper qué buena. bueno. Sí, Profe, profe. Dígame. profe Nati, lo que pasa es que no sé si está pasando lista o algo usted. Anotando. ¿Estará aquí la profe Ana? Es que sale me aparece como Galaxy A30, yo Aloncón. No sé por qué, si antes salía bien mi nombre. Ya. Déjame escribirla. ¿Quién es para poder cambiarle el nombre? ¿Quién es el que está con Galaxy A30? ¿Cómo se llama? Joan Loncón. Joan ¿Joan? Loncón, profe, lo que pasa es que cambié de número, celular nuevo. Entonces me aparece de Galaxy A30 y parece donde hice otra aplicación de Zoom. Tengo que meterme con mi otro teléfono. ¿Y ahora así? El lunes va a Ahí le estar cambié el bien, nombre. sí. Sí, ahí sí. Ya. Ya, profe, Entonces, gracias. Ya pues, chiquillos, un gusto haber compartido con ustedes. Que ojalá podamos tener clases más seguido. Porque igual jodimos con la clase anterior, pero no importa. Total, hice la clase lo más rápido posible, hice como 2 en 1, no importa, y les voy a tratar de mandar las clases por el WhatsApp, chiquillas, y aparte ya, voy a mandar gracias. una por el WhatsApp. Así que Ya, gracias, que tengan señorita. Muy bien, profe. Igual usted cuídese. Igual Cuídese. ustedes, cuídense. Besitos, chao, chao. Ok. Chao, profe. Chao.